Decíamos que la curva de la función cardíaca vincula el gasto cardíaco con la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha determina el volumen telediastólico, que es el efecto catapulta, cuánto se estira la fibra. Y esto es lo que va a impulsarse en la contracción del volumen sistólico y determina el gasto cardíaco. Entonces, la curva de función cardíaca tiene el vínculo de la aurícula derecha con el gasto cardíaco. Y la curva de la función vascular tiene el vínculo de la aurícula derecha con el retorno venoso. Si baja la presión de la aurícula, es más fácil que haya gradiente desde los vasos sanguíneos y se incremente el retorno venoso. Ahora, a este escenario le vamos a ir cambiando y le vamos a ir viendo cómo responde en situaciones de la fisiología nuevas. Cuando este punto está aquí, se llama estado de equilibrio. Son los 5 litros a los 2 milímetros de mercurio. Pero si aumenta la contractilidad, por lo tanto el volumen sistólico y el gasto cardíaco, con una estimulación simpática cambiamos a un nuevo estado. Sube el gasto cardíaco, se encuentra con un retorno venoso más pequeño. ¿Para qué? Para que con el efecto inotrópico positivo le demos más vueltas al gasto cardíaco en la circulación sistémica. Acá lo contrario, el efecto inotrópico negativo, el parasimpático como modelo, baja la contractilidad, baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Entonces, esta disminución del gasto cardíaco y de la presión de la aurícula derecha aumenta. Ahora, le vamos a meter otro factor. ¿Qué pasa si es que hay demasiado líquido? Está sobrehidratado el paciente. Incrementa el volumen de tensión. ¿Y a quién incrementa? A la presión sistémica de llenado. Lo que habíamos visto en la clase anterior. Cuando hay más volumen sanguíneo, la curva se va hacia la derecha. Y cuando hay menos volumen sanguíneo, cuando hay menos volumen de tensión, la curva se va a la izquierda. Entonces fíjense cómo el punto de equilibrio va adaptándose a una nueva situación. El último escenario, la resistencia periférica. Si yo incremento la fuerza en las arteriolas, aumenta la presión arterial porque aumenté la resistencia. Eso le da más trabajo al corazón en la poscarga, por lo tanto baja el gasto cardíaco. ¿Y qué le toca pasar al retorno venoso? Baja. Y en el último, la disminución de la resistencia periférica. Baja la resistencia periférica, baja la poscarga, incremento el retorno venoso, incremento el gasto cardíaco. Hasta ahí las relaciones. Y ahora vamos a dos temas súper importantes, claves de su formación como médicos. Todo lo que vamos a ver ahorita es de vital importancia en su aprendizaje. Vamos a ver cómo regulamos y mantenemos la presión arterial frente a subidas o frente a bajadas de la presión arterial. Lo primero que debemos acordarnos es que la presión determina el flujo. ¿Y el flujo por qué está determinado? Por la necesidad de entregar combustible y por la necesidad de llevarme la basura. Me voy a llevar la basura. Entonces, el flujo de un tejido es llénele de combustible y llévese la basura. Si el tejido tiene más necesidad de combustible, directamente va a necesitar más flujo, porque además también va a estar acumulándose de basura. Entonces, la presión determina el flujo y está vinculado a lo que nosotros aprendimos en el sistema simpático, la resistencia. La presión, para saber cuánta presión le estoy entregando a un flujo, debe ser la presión media. ¿Qué es la presión media? La representación de la diástole en el ciclo cardíaco. La presión media no es el promedio, sino darle el rol de la diástole contra una sístole reducida. Luego, para no perder la presión, la anatomía tiene dispuesta las resistencias en paralelo.
que buscaba que el ventrículo izquierdo trabaje menos y hacer más eficiente. El mismo empuje que doy aquí me sirve para estas 6 autopistas. Y entonces, sacando a limpio, ¿de qué depende el flujo sanguíneo? Del combustible que entrego y de la basura que me llevo. ¿De qué depende el flujo sanguíneo? De la válvula muscular de la arteriola. La arteriola va a abrirse o cerrarse para entregar más o menos flujo sanguíneo. En la temperatura, si la temperatura es baja, ¿qué le pasa al endotelio de la piel? ¿Qué le pasa al endotelio de la piel? Estamos en frío. Sale chucho, sale desnudo a la calle. Se contrae. ¿Con qué receptor? Muscarínico. Contracción. Alfa 1. El muscarínico no tiene influencia en el endotelio. Cierro con alfa, abro con beta. Y entonces, si la temperatura es alta, fíjense cómo el endotelio, el flujo, la presión se interrelacionan en abrir la llave para disipar el calor. El riñón es lo mismo. El riñón trabaja con presión para expulsar la orina. Mientras más presión, más orina. El ejercicio, fíjense, de reposo cambia de 750 mililitros minuto a 16.000 mililitros minuto. Y de 4 mililitros minuto por 100 gramos a 80 mililitros minuto por 100 gramos. Entonces, varios factores modifican el flujo, la presión. Pero ahora vamos a empezar a trabajar con nuevos factores. Si te tomo la presión arterial ahorita y tienes 120/80, te paras, ¿cuánto vas a tener de presión arterial? Más. Menos. ¿Por qué? Porque está parado. Lo mismo. Hay microsegundos que a veces puede ser imperceptible, pero sí hay un cambio. Yo también pienso que sí hay un cambio, o sea, más porque con lo que se levanta ya hace un movimiento y se puede decir como que se agita. No, casi, pero no. Digo que aumenta. ¿Por qué? Porque empieza a circular. ¿Por qué? Porque es más un esfuerzo. No. Aumenta porque cambia de un estado de reposo a un estado más activo. No es actividad. Me paro y sigo en reposo. ¿Por qué sube? ¿Por qué? Sube. Sube. La respuesta sube. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ti? Y ahora debemos aprender por qué aumenta, pero ¿por qué la necesidad lógica, el sentido común? ¿Por qué? Creo que tal vez los miembros inferiores que están un poco al pararse ya estarían a un nivel más bajo de lo que estaba en reposo, sentadito, entonces tiene la necesidad de que los vasos se contraigan y hacer que la sangre llegue hasta... ¿A quién le debo vencer? A la gravedad. Entonces, si yo me paro, tengo que tener un resultado de presión arterial perceptible a veces en ancianos mucho más, que debe subir. Y eso se llama, lo normal se llama ortostatismo negativo. Si me paro y estoy deshidratado o estoy con mucha medicación para la presión arterial, cuando me paro me desmayo. Tengo una hemorragia, me paro, me desmayo. Eso se llama ortostatismo positivo. La enfermedad se llama ortostatismo positivo. En una hemorragia, ¿qué le tiene que pasar a la presión arterial?
disminuye, entonces tiene que entrar en juego la compensación. Va a subir porque viene en apoyo el sistema nervioso y va a subir porque viene en apoyo un paquete de 3 hormonas. Hoy estas hormonas se les deben tatuar en el cerebro. Se llaman renina, angiotensina, aldosterona. Las 3 trabajan en equipo. ¿Por qué es importante? Porque cuando el papá sea hipertenso, cuando el abuelito es hipertenso, uno de los tratamientos es bloquear el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando la presión cae o sube, ¿quién la va a detectar? El reflejo barorreceptor. Cuando hablamos de reflejo, tiene que haber un receptor, en este caso receptores para presión baja y para presión alta, un nervio que lleve esta información a la computadora para que por medio de información de salida se ejecute una respuesta. Aquí está todo el reflejo. Vamos a ir parte por parte, pero veámoslo todo en conjunto. El receptor. Receptores de estiramiento que se activan cuando sube o baja la presión arterial. Unos en el seno carotidio, en la división de las carótidas, y otros en el arco aórtico, donde están todas las ramas de la arteria aórtica. El aferente del seno carotidio es el 9º par craneal, es decir, ¿cuál es? El glosofaringeo. Y el aferente, el que va a darle a la computadora la información de si bajó o subió la presión arterial, es el vago. Seno carotidio 9º, arco aórtico 10º. Computadora, ¿dónde está? En el bulbo. Tiene ahí al núcleo del tracto solitario para ejecutar a 2 respuestas. Cuando cae la presión arterial, cuando baja, que venga el simpático a trabajar. Y cuando sube, que venga el parasimpático a trabajar. El parasimpático, cuando sube la presión, solo influye en el nódulo sinusal, algo pequeñito en la aurícula, pero solo influye en el nódulo sinusal. El muscarínico no está en el endotelio. Y cuando la presión cae, ahí sí el simpático va a trabajar, produciendo vasoconstricción en las venas, vasoconstricción en las arteriolas, y va a ir a un subcentro de la computadora del bulbo que se llama centro acelerador de la frecuencia. Y este va a ir al nódulo sinoauricular a incrementar su tarea y al ventrículo a incrementar su tarea. ¿Qué acabo de vincular y hacerles en equipo? Al sistema nervioso autónomo le acabo de mezclar con el aparato cardiovascular. Ok, entonces, si el simpático va a producir vasoconstricción, va a las venas, receptor. Receptor. Neurotransmisor. Si el simpático va a las arteriolas, receptor. Y si el simpático va a las arteriolas, neurotransmisor. Capítulo 2, montándose en el capítulo 4. Hemorragia, cayó la presión arterial. La presión caída, baja, se detecta en la arteria carótida, en el seno carotidio, se detecta en la aorta, y el 9º y el 10º par respectivamente van al núcleo del tracto solitario. Quien para ejecutar una respuesta se va a apoyar en el vasoconstrictor y en el acelerador cardíaco. ¿Cuál es la respuesta que va a dar? Vamos. Receptor, venas. Neurotransmisor, venas. Receptor, arteriolas. Neurotransmisor, arteriolas.
Beta 1. A ver, vamos en orden. Venas. Neurotransmisor. Acetilcolina. Receptor se quedó. Neurotransmisor acetilcolinas. Arteriola. Beta 1. Beta 1. Neurotransmisor. 4 preguntas, 4 respuestas erradas. Vamos de nuevo. Venas. Neurotransmisor. Arteriolas. Neurotransmisor. Cuaderno de bioquímica, no le va a ayudar, vea, no. No, que apure. Beta 1. Adrenalina. Alfa 1. Noradrenalina. Tengo 3 respuestas de 4. ¿Quién es el que está equivocado? Corríjales. Beta 1, ¿cuál? Beta 1, entonces él está equivocado. ¿Escuchamos? Illich está equivocado. ¿Quién dijo beta? Él dijo alfa. Yo digo beta. Diego dijo beta 1. Dijiste adrenalina. Alfa 1 y noradrenalina. Tiene 3 respuestas de 4. Aquí están. ¿Cuál es la que está equivocada? Alfa 1 está bien o mal. Bien. ¿Y entonces quién está equivocado? ¿Quién está equivocado? Bien. Diego, ¿estás equivocado? Puede ser. Yo le creo. Yo no confío en mí. Alfa 1 siempre es para cerrar vasos sanguíneos. El beta 1 solo está en el corazón. Beta 1, corazón. Y los neurotransmisores son noradrenalina 80% de veces, adrenalina 20% de veces. Ok. Y dice que el acelerador cardíaco se va a ir a trabajar en el corazón. Receptor. Neurotransmisor. 80% de veces, adrenalina 20%. Y va a mejorar en el nódulo sinusal el número de potenciales de acción y en el ventrículo la cantidad de calcio. Y entonces, ¿qué pasa cuando cae la presión arterial? Le pido ayuda al simpático para que suba la presión arterial. Mientras que, si la presión arterial sube, voy al núcleo del tracto solitario y dice, subió la presión, activen el centro decelerador. Y va el parasimpático a trabajar en el nódulo auricular. Receptor. 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 Muscarínico. Beta 1. Beta 1. Beta 1. Receptor. Él tiene razón. Muscarínico. Es que estoy bajando la frecuencia cardíaca. Y entonces, cuando sube la presión arterial, tiene que venir el parasimpático a querer bajar la presión arterial. Y lo hace a partir de bajar la frecuencia cardíaca. Este es el reflejo varoreceptor. Vamos a ver cada componente. Son receptores de estiramiento, son receptores mecánicos. Generalmente el aórtico se activa en subidas de presión y el carotidio, aquí en el seno carotidio, se activa en bajadas y subidas de presión arterial. Cuando se activa el receptor cambia su potencial de membrana y se vuelve un potencial despolarizante. Se activan bajo 2 estímulos. Generalmente este es el más importante, el dinámico. Cambios bruscos de la presión arterial más veces que en sí el componente estático cambiar la presión arterial en promedio. Este es el que más activa los varoreceptores.
La vía aferente, el cable del seno carotidio y del arco aórtico para el centro analizador es el nervio del seno carotidio que se llama el nervio de Hering, lo que es una rama del glosofaringio, y en el arco aórtico la vía aferente, la que lleva la información, es el nervio vago. Aquí está en esquema. Este cablecito de aquí es el nervio de Hering, que es una rama del glosofaringio. Y este cable largo de acá es el nervio 10 o bajo. Esta es la aferencia. Llegar a la computadora. La computadora, aquí está el centro vasomotor, que se encuentra en las formaciones reticulares del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Nosotros aquí tenemos bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces el tallo cerebral, ya habíamos dicho, que es la computadora para analizar las funciones autónomas. En este caso, entre bulbo y protuberancia, el centro vasomotor. El centro vasomotor es parte del equipo del núcleo del tracto solitario y se acompaña de 3 grupos de neuronas acopladas. El vasoconstrictor o C1, el acelerador del corazón para subir la frecuencia cardíaca y el decelerador cardíaco. El centro analizador tiene que ejecutar su respuesta con cables eferentes o de salida para que en un órgano se demuestre su efecto. El sistema simpático, ¿qué es lo que va a hacer cuando cae la presión arterial? Va al nódulo sinusal y le da potenciales de acción. Va al músculo cardíaco, aumenta la contractilidad y el volumen sistólico. Va a las arteriolas para cerrarles. ¿Con qué receptor? Receptor. Receptor. Para las arteriolas, para cerrarles, alfa 1. Sube la resistencia periférica, sube la presión arterial. Y en las venas, receptor. Venas. Fíjate que las venas va a disminuir el volumen sin tensión para pasar la sangre de un compartimento al otro, que era lo que terminamos viendo en el gasto cardíaco. Receptor. Beta 1. Muscarínico. Muscarínico. Alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. Muscarínico. El muscarínico no va. Pero no dice que disminuye. Pero nunca va al endotelio. El muscarínico, para disminuir el volumen sin tensión, es contraer el alfa 1. El simpático es el único que trabaja en el endotelio, cerrándole y abriéndole. Cerrándole con el alfa 1 y abriéndole con el beta 2. Si se disminuye, pero es porque te estoy exprimiendo las venas. ¿Qué consigo con esto en la caída de presión arterial? Incrementar el retorno venoso y hacer run Starling y con retorno venoso impulsar el volumen sistólico. El parasimpático, solo frecuencia cardíaca. El vago en el nódulo sinusal, reduciendo la descarga de impulsos. Aquí está la hemorragia. Baja la presión arterial, baja el estiramiento, son receptores mecánicos del seno carotidio. Disminuye el ritmo de activación del seno carotidio. ¿Y qué va a hacer? Incremento el simpático y bajo el parasimpático. Si incremento el simpático, aumento la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la contracción de las arteriolas, la contracción de las venas. Bajo el volumen sin tensión, aumento el retorno venoso. Y al apagar el parasimpático, disparo la frecuencia cardíaca, lo que trata de lograr es subir la presión arterial. Una forma de saber si es que está funcionando bien el varoreceptor
y varias veces se utiliza, se llama la maniobra de Valsalva, es pujar. ¿Cómo funciona la maniobra de Valsalva? Le dice al paciente, respira, cierra la boca y tápate la nariz. Con la boca y la nariz cerradas, empujas el aire hacia afuera por 15 a 20 segundos. ¿Estás pujando? ¿Qué lograste? Expirar contra la glotis cerrada, aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. ¿Quién se da cuenta que disminuye el gasto cardíaco con la maniobra de Valsalva? El vasoreceptor. ¿Y qué hace el vasoreceptor? Neutraliza la maniobra de Valsalva aumentando la frecuencia cardíaca. Preguntas, por favor. Esto es importantísimo. Esta es la fisiología al máximo. Mezclamos el cardiovascular con el sistema nervioso autónomo. Se llama el reflejo neural de control de presión arterial. Como ustedes van a ver, es el que sirve para subir la presión cuando me paro. Ok, no hay preguntas. Vamos con el hormonal. El hormonal es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Para mí este eje es sacar una tijera. Primero la renina recorta el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego una enzima va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Hay varias angiotensinas más, 3, 4, pero todavía no se les encuentra utilidad ni fisiológica ni farmacológica. Aquí está el eje. El aparato juxtaglomerular secreta renina, que es una enzima, es una aspartilproteasa que recorta en su actividad química el angiotensinógeno fabricado en el hígado y le convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora, se convierte en angiotensina 2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Con la angiotensina 2, aumentar la resistencia periférica. ¿Qué le hace a la presión arterial? La renina, su tarea es generar los pasos para que aparezca la angiotensina 2. ¿Qué le pasa a la presión arterial? Disminuye. ¿Qué le pasa a la presión arterial? Aumenta. ¿Qué le pasa a la presión arterial? Disminuye. Disminuye. Aumenta. Ya una la tarde de hoy tienes que responder una bien. Pero piensa pues de la resistencia periférica. Hay resistencia. Subir la resistencia. Sube la resistencia. Aumenta. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por todo lo que suba la resistencia periférica. ¿Qué le hace a la presión arterial? ¿Qué sube? Entonces, renina, angiotensina, aldosterona es un eje que vuelve a aparecer, a apoyarle al sistema simpático para subir la presión arterial. ¿Cómo? La renina recortándole al angiotensinógeno y convirtiéndole a la angiotensina 1 y la enzima convertidora en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Incrementa la resistencia periférica. Veamos. Hemorragia. Baja la presión arterial. Baja la presión de perfusión del riñón. El estímulo es que la arteriola aferente libera renina. La renina le recorta el angiotensinógeno en la angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. ¿Qué nomás hace la angiotensina 2? Vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica.
Va al cerebro y aumenta la sed. ¿Para qué? Para retener líquido dentro del cuerpo. Va al riñón e intercambia sodio e hidrógeno. El sodio, ¿qué va a hacer si yo le tengo sodio? ¿Quién le persigue al sodio para mantener la electricidad? Y la osmolaridad. Cloro, anión, catión. Y ahora hice la sopa salada. ¿Cómo arreglo la sopa salada? Con agua. Entonces, cuando yo retengo sodio, le persigue cloro y le persigue agua. ¿Qué estoy buscando? Que haya más agua para que la presión suba, subir la volemia. Y la angiotensina 2 tiene un componente importante. Secreta aldosterona. La aldosterona es una hormona clave que sale de la glándula suprarrenal para retener sodio. Y el sodio retiene agua. Entonces fíjense, en la hemorragia, igual que el sistema simpático, viene renina, angiotensina, aldosterona. Veamos. La renina sale cuando los mecanorreceptores de estiramiento, los vasoreceptores renales de la arteriola aferente, se dan cuenta que cayó la presión arterial y liberan de las células yuxtaglomerulares. Aquí está el glomérulo, que es un ovillo de capilares del riñón. Las células yuxta, es decir, vecinas cerca al glomérulo, liberan renina. Esta renina es una tijera para convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ojo, aquí hay un dato importante. El beta 1 del riñón incrementa la producción de renina. Es el vínculo del simpático al eje hormonal. La aldosterona se fabrica en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, en las células principales. Se fabrica en la zona glomerulosa y actúa en las células principales del riñón. Va a activar la síntesis de proteínas en las células principales del riñón para desarrollar canales de sodio y recuperar el sodio. La angiotensina 2 tiene 4 acciones entonces. En el endotelio, vasoconstricción, actuando en el receptor de angiotensina 2 tipo 1, que es GQ. ¿Significa qué? Mecanismo de acción del GQ. No sé, no me acuerdo. Fosfolipasa C. Y P3. y diacilglicerol. Entonces libera calcio en el endotelio. ¿Qué hace el calcio? Contrae el endotelio. ¿Qué le hace a la resistencia periférica? Le sube. ¿Qué le hace a la presión arterial? Le sube. En la zona glomerulosa libera aldosterona. En el cerebro incrementa la sed para que haya más líquido y secreta la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se libera en la hipófisis posterior, está regulada por el hipotálamo y sirve para incrementar la ingesta de líquidos. Y en el riñón estimula la retención de sodio y bicarbonato de sodio. Ahí nos vamos a quedar, pero por favor, esto es clave, esta es la medicina pura, ahí hay fármacos de por medio, hay un montón de cosas que aprender en el vasoreceptor y la renina, angiotensina, aldosterona, y aparecieron varios nombres nuevos. Necesita estudiar un montón. Pregunte. No es falta la prueba 4, todavía no sé todavía. Esa prueba 4 es en enero, en la última clase te digo.
Ahorita la prueba de regalo de Navidad era la de contractilidad. Y a la prueba de enero sería ciclo cardíaco. De Reyes tendría que ser, porque ya es el 6 de enero. Ya es el 6 de enero. Ahí tendría que ser ciclo cardíaco. Por favor, no se aprenda de memoria, después se confunde. Se tropieza y se confunde. Sí. No se aprenda de memoria, haga mnemotecnias, por favor, si no está perdiendo su esfuerzo, su tiempo. Ay, Cheri. ¿Qué fue? Mira. Por favor, pregunte si tiene dudas. Hay un montón de nombres nuevos ahorita. Demasiado. Ay.